Contamos con la presencia del candidato a diputado de la Fuerza del Pueblo y el candidato que más ruido ha tenido en toda esta campaña. La verdad, Rafi, que tú has sido muy sonado, tú has sonado mucho en todo este proceso. Rafael Paz, un gran amigo, con mucho cariño. Qué bueno recibirte aquí. Don Víctor Gómez Casanova. El papá de David. O como lo conocen ahora, el papá de Edwin. El papá, sí. Tú eres el papá de David, yo el papá de Edwin. Un abrazo a mi querido Edwin. Gracias, Rafi. Rafi, ven acá. ¿Tú sabías que este proceso iba a ser tan ruidoso, inestable, conflictivo para ti? Yo creo que si tú hubieses sabido que iba a ser así, a lo mejor no entra o entra de otra forma. Mira, esa manera en que tú introduces el tema me hace recordar una conversación que yo tuve con un empresario, amigo mío, que me decía, Rafa, en esta ocasión tú debes aspirar a diputado. Desde el principio te lo dijo. Sí, y me dijo, porque una diputación tú la ganas fácil. Yo creo que ese amigo mío ahora debe estar reflexionando. Poniendo la mano en el hombro diciendo, mira, Rafael Paz, te lo dije, sí. La realidad es que en términos electorales nosotros estamos súper bien posicionados. Desde el principio no solamente ganamos la diputación, sino que ayudamos a que el partido pueda obtener un segundo diputado, según las encuestas. Sin embargo, como ha ocurrido el proceso y como se han manejado ciertos procesos internos de mi partido, generaron la situación, combinado con otras cosas externas, para que esto se haya metido en esta situación que estamos viendo y que tiene a los electores ciertamente confundidos, porque claro, hay que observar algo aquí más allá del interés de los candidatos y de los políticos. Es la población la que está viendo que no hay una oferta electoral definida. Y eso está generando un efecto de desasosiego. Lo que pasa es que ahora la discusión no es si van a votar por ti o no. La discusión es si vas a estar en la boleta o no. Correcto, correcto. Y se han tomado todas las medidas para lograr que estemos en la boleta como legítimamente corresponde, porque hay que establecer que nosotros fuimos electos mediante el mecanismo de reserva de ley que está establecido en el artículo 58 de la Ley de Partidos Políticos. Incluso, esas reservas se producen antes del inicio de los otros procesos internos. Y cuando los candidatos, a través del método de encuestas, o de primarias, o de asamblea de delegados, que son los tres que permite la ley electoral, van a correr o van a competir internamente, saben ya que hay posiciones que están reservadas. En este caso, la Fuerza del Pueblo se cuidó tanto, Víctor, que incluso hizo la reserva por género y se la notificó a la Junta Central Electoral diciendo una reserva masculina en la circunscripción 1, una reserva femenina en la circunscripción 1, de forma tal que pudiera cumplir con la cuota y con el porcentaje de reservas. O sea, que antes de adquirir el derecho de los candidatos que fueron favorecidos por las encuestas, estaba tu derecho adquirido de la reserva. Correcto. Y entonces, ¿por qué, Rafael Paz, el partido presenta 3 candidaturas masculinas por las encuestas cuando se sabe que la cuota de género establece que tienen que ser 3 hombres y 3 mujeres, y si ya había una reserva con Rafael Paz, solamente debieron presentar 2 candidatos por encuestas, no 3, porque ahora entonces está este conflicto? Mira qué es lo que pasa. El partido, como organizó teóricamente el proceso de forma, vamos a decir, conforme a lo que la Junta había establecido, y como lo podía hacer, no objetó algo que legalmente podía objetar antes del inicio del proceso de selección de candidatos. A priori. ¿A qué me refiero? La Junta Central Electoral cambió la resolución de género, de cuota de género, que existía desde el año 2020 y emitió una nueva resolución. Si tú recuerdas, en el 2020, lo que decía la Junta que era la cuota en la circunscripción 1 era 2 y 4. ¿Por qué? Porque cuando tú aplicas los porcentajes de 40 y 60 al número 6 a 6 escaños, te da 2.4 el 40, 3.6 el 60. Entonces, ¿cuál es el método para aplicar eso? Pues tú no puedes partir una gente por la mitad. Claro. Tú dices, bueno, si es 3.6, tú redondeas. ¿Para dónde redondea? Para arriba. Es decir, a 4. Si es 2.4, como no llega al 2.5, se redondea ¿para dónde? Para abajo. Entonces, el partido originalmente dijo, no voy a objetar este cambio porque yo puedo organizar mi proceso interno en función de esto. Contando con que era 4 y 2. Contando con que era 3 y 3.
Y por eso dice una reserva de hombre, una reserva de mujer. Y manda a competencia interna 2 candidaturas de hombre, 2 candidaturas de mujer. ¿Qué pasa? Se eligen las 6 candidaturas y se mandan a la Junta Central Electoral y se inscriben sin problema. En el proceso de elección hubo un cuestionamiento a la última encuesta de los varones y hubo una inconformidad, porque en las 2 primeras encuestas un candidato quedó en segundo lugar, es decir, electo como candidato, pero en la tercera que hicieron salió en tercer lugar. Después de haber estado en el segundo. En 2 ocasiones. Entonces ese candidato, con justa razón, se indigna, impugna lo interno del partido, el partido no lo responde y se va después al Tribunal Superior Electoral. Impugna las encuestas en 2 ocasiones, no le dan ganancia de causa, pero hace unos días hace una nueva impugnación y el tribunal, en vez de decir no, él quedó segundo en las encuestas, pasa, o sea, debe ser candidato, lo que dice el tribunal es no, el partido eligió en encuesta estos 3 y entonces la reserva hay que usarla para las mujeres. Fuera Rafael Paz de la boleta. Y saca todas las mujeres de la boleta. Entonces desorganiza la boleta de la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo estaba organizada? ¿Qué ocurre? Perdóname. ¿Cómo estaba organizada originalmente la boleta? En función de la última encuesta que tomó el partido. No, en sentido cuando general, la mandó la primera vez a la Junta. Eran Andy Morales, Francisco Guillén y Rafael Paz. Y las 3 mujeres, Celine Méndez, Margarita Feliciano y Katiuska Morel en la reserva. Ok. Entonces, el tribunal dice, no, Robert Martínez debe entrar como electo por la encuesta y en vez de disponer algo de reordenamiento de las encuestas, lo que hace es que se lleva la reserva, en términos prácticos. Y dice, no, la reserva hay que aplicarla a las mujeres. Excluidas las mujeres para que las reorganicen y excluido Rafael Paz. Entonces, ¿qué ocurre? Esto se somete a los organismos internos del partido para ver cómo se va a aplicar de manera práctica, valga la redundancia. Y el partido dice, espérate, es que yo tengo, en función de esto, 5 candidatos que tienen derechos adquiridos. Y tengo un candidato que fue electo por la reserva, que es una potestad legal que el tribunal no puede violar, que además de todo fue electo en la reserva antes de que los candidatos que iban a ser electos por medio de las encuestas fueran electos. Y dice el partido, ese candidato que el 9 de octubre ya estaba electo, no podía participar en las encuestas porque ya estaba reservado. Entonces, le estamos violando, no solo le estamos quitando su derecho adquirido, sino que le estamos violando el derecho a ser elegido o elegible. Porque él, si no hubiera tenido la reserva, quizá hubiera participado en las encuestas. Sí, Rafael, pero entonces mira lo que pasa, que ya la sentencia del Tribunal Superior Electoral es extrapetita, porque entonces no solamente dirimió el conflicto por el cual fue apoderado por Robert Martínez, sino que fija el orden de la boleta y menciona los 3 nombres a los cuales hoy la Junta está en la obligación de inscribir. Entiéndase Andy Morales, entiéndase Francisco Guillén y entiéndase Robert Martínez. Y al no tener un espacio por el tema de la cuota de género, es lo que afecta a Rafael Paz. Correcto. Entonces, ¿qué hizo el partido? El partido le dice a la Junta, mira, yo no te cuestioné originalmente tu resolución de género, aunque va más allá de lo que establece la ley. Como el Tribunal Superior Electoral me ha puesto en una situación imposible, donde yo tengo 5 derechos garantizados, retrótraete a lo que dice la ley. Cúmpleme con lo que dice la ley y no te me vayas más allá. Modifícame. Además, en otras demarcaciones, con otras numeraciones, tú me estás redondeando hacia abajo. En esta tú me estás redondeando hacia arriba. Es decir, tu patrón de redondeo no es igual en la propia resolución. Lo que pasa es que ya ellos sentaron un precedente y existe la jurisprudencia de que ellos establecieron mediante resolución que en todas aquellas demarcaciones donde la cantidad de escaños sea un número par, mantener el 50 y 50. Correcto, pero hay una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que el redondeo se hace en función del sistema decimal y que ese sistema decimal, en este caso, y es lo que dice el partido, se aplica en el caso del 40 hacia abajo, el guarismo es hacia abajo, y en el caso del 60, el guarismo es hacia arriba. Por lo cual, en este caso, la Junta tiene el amparo, la sombrilla de una sentencia del Tribunal Constitucional para hacer lo que le pide la Fuerza del Pueblo. Y por eso, la Fuerza del Pueblo somete 4 y 2. Pero dicen las malas lenguas que lo que está haciendo la dirección de tu partido
es mandar esa comunicación a la Junta para cumplir contigo y que cuando la Junta rechace, ellos poder decir, bueno, Rafael, hicimos todo lo posible, pero no fuimos nosotros que no te inscribimos, fue la Junta que te rechazó. Correcto. Eso pudiera ser una lectura. Por eso yo pedí que la dirección política de mi partido, de la cual yo soy parte, se reuniera en la tarde de hoy, a las 5 de la tarde, para tratar este tema y resolver el origen del conflicto. ¿Cuál es el origen del conflicto? La tercera encuesta que se hizo fuera de plazo y que fue impugnada por Robert Martínez. Pero entonces, Rafael, esa tercera encuesta, la génesis no está en Robert Martínez, sino en Francisco Guillén, que fue quien no apareció en las dos primeras en el segundo lugar y sí en la tercera, que fue la que finalmente se tomó para hacer la inscripción de las 3 candidaturas. Esa parecería que es la conclusión. Entonces, ahí debe operar una decisión del partido de si anula esa tercera encuesta que fue impugnada y que fue realizada fuera de plazo, o si permite que la Junta Central Electoral y el Tribunal determinen cuál es su boleta e incluso puedan declarar desierta la boleta. Porque ante la falta de inscripción en tiempo y conforme a la ley y a las sentencias de la boleta, una de las decisiones que pudiera tomar la Junta Central Electoral es decir, tú me has sometido algo que no cumple, la declaro desierta porque tengo que imprimir la boleta. Y entonces se vería la fuerza del pueblo sin candidatos a diputados. El otro escenario es inscribir unas candidaturas que tienen... O sea, cuando tú dejas fuera al macho alfa de tu boleta, según las encuestas, se produce un efecto implosivo. Entonces pudiera poner en riesgo, incluso participando ya a último momento, que la fuerza del pueblo pudiera tener una representación conforme a las simpatías que ha acumulado en la circunscripción 1. Rafael, vámonos más para atrás. Tú fuiste funcionario del gobierno de Danilo Medina como director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad. Hiciste una labor que fue aplaudida por todos los sectores porque tú venías de ser vicepresidente ejecutivo durante muchos años del CONEP. Y entonces traspasas tu experiencia, tus relaciones, tus capacidades y conocimientos desde el sector privado al sector público. Inicias una serie de cambios y revoluciones a lo interno del Consejo Nacional de Competitividad que te merece el reconocimiento y el aplauso de grandes sectores. De ahí entonces te inscribes en el PLD y participas como precandidato para senador de la capital. Ganas la candidatura nada más y nada menos que a una figura de mucho reconocimiento y tradición en el PLD, alcalde durante 14 años, Roberto Salcedo. Eres candidato a senador, no ganas la senaduría, pero haces un muy buen papel y logras un alto nivel de votación. Después viene el proceso interno y eres electo como uno de los más votados al comité político del PLD. ¿Por qué tomar la decisión de salir del comité político y renunciar del PLD para irte a la fuerza del pueblo? Mira, quiero hacer una acotación en la cronología que tú estableciste. Yo soy miembro del PLD desde los 18 años. O fui miembro del PLD desde los 18 años. Incluso fui parte del Comité Nacional de la Juventud en el año 2004. Y me tocó dirigir la campaña de senador de la provincia de Monteplata en el año 2010. Yo tuve una militancia social muy activa y política muy activa que estuvo en pausa en momentos, sobre todo cuando me tocó representar al sector empresarial dominicano. Es como, por ejemplo, el actual vicepresidente ejecutivo, que fue un dirigente político de mucho tiempo y hoy cesó sus funciones políticas por sus roles empresariales. Mismo caso. Lo único que, en mi caso, siempre mis funciones profesionales, a nivel, digamos, de la generalidad, tuvieron mayor presencia pública que mis funciones partidarias. Por mi trabajo en el Congreso Nacional, en la Procuraduría, en la Suprema, etc. Y después, el país me conoce como representante empresarial. O sea, cuando la gente comienza a toparse con el nombre de Rafael Paz en la opinión pública, es asociado al Consejo Nacional de la Empresa Privada. Cuando yo salgo del CONEP, que entró al gobierno, retomo mis actividades partidarias y mis actividades políticas y construyo un proyecto a senador de la capital. Gano en un proceso de primarias donde el candidato, digamos, yo era el underdog, como dicen. Yo era el candidato a vencer, era Roberto Salcedo, que había sido designado ministro en Seguridad Ciudadana por Danilo Medina y traído al roster para ser candidato a senador.
Incluso su jefe de campaña era Carlito Pared Pérez. Y tenía el apoyo de toda la estructura del danilismo en la capital. Y te puedo mencionar nombres: Alejandro Montaz, Rubén Simón Lizardo, Miriam Cabral, Gustavo Sánchez, Elpidio Báez, Héctor Mojica. Serán las cabezas del danilismo, Winnie Terrero. Y en mi caso, yo comencé a recorrer los sectores con jóvenes dirigentes del partido y con dirigentes comunitarios. ¿Qué ocurre, Víctor? Yo hacía 13, 14, 15 actividades diarias y participaba en 3, 4, 5, 6 entrevistas. Yo tenía la ventaja de que toda la opinión pública o todos los programas de opinión tomaron en serio mi candidatura por el peso de mi trayectoria profesional, por mi representación empresarial y por el peso que me gané en mis funciones estatales. Y eso me sirvió para amplificar enormemente mis acciones políticas e ir creciendo en las encuestas de manera consistente. Yo arranqué con un 1%, Víctor. Roberto tenía un 29% en el abierto. Pero terminé el proceso interno teniendo un 24% y Roberto con un 25%. ¿Qué resulta? Que todos los números que yo me había ganado en ese proceso, me lo gané en el proceso. La gente estaba entusiasmada con ir a votar por mí. En el caso de él, la gente votaba por conocimiento, pero no porque él tenía una propuesta legislativa ni porque había hecho un activismo en ese proceso. Mis votos llegaron todos a las urnas. Los de él, parece que su estructura no los movilizó y yo terminé ganando ese proceso por 56,000 a 48,000 votos. Es decir, por 8,000 votos. Que me los dieron principalmente los votantes de la circunscripción 1, donde el voto independiente tenía más peso. Y recuerda que las primarias del 2020 fueron primarias abiertas. Y fue a votar mucha gente que no era miembro del Partido de la Liberación Dominicana, pero fueron a votar por Leonel Fernández o por Gonzalo Castillo en esa reñida competencia interna. Y muchos de ellos, como decían las encuestas, se inclinaron por el candidato joven, que era Rafael Paz. Entonces, luego entro al comité político. Luchado, yo visité 27 provincias. Por voto. Y por votos. Recuerdo, saqué 456 votos, el 39% del comité central. Salí en la posición 35 de 45. Bien luchado, luego de una campaña a senador exitosa, donde logré 10,000 votos más que el candidato presidencial de mi partido, y siendo yo en ese momento una representación de la nueva generación a la que aspiraba la sociedad en el marco del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué ocurre? En ese camino, en ese trayecto, me convencí de que la única manera que tenía el bochismo de regresar a liderar el país era reunificándose. Y entendía que la figura para el momento de cara a la reunificación era quien, a mi juicio, había sido el líder inspirador de la mayoría que aglutinó el PLD durante mucho tiempo, que fue el doctor Leonel Fernández. Ante la falta de acuerdo interno alrededor de ese concepto, bueno, yo decidí seguir a quien había sido el presidente de mi partido durante 20 años, que es el doctor Leonel Fernández, y pasé a la fuerza del pueblo. Pero en ese momento tú no visualizaste o no pensaste que sería posible lograr una alianza como ellos están ahora proponiendo con Rescate RD. Si tú lo hubieses sabido, quizás te mantienes en el PLD. Yo apostaba a una alianza de otra manera, de otra magnitud. Yo, más que a una alianza, a una reunificación bajo una candidatura presidencial única de Leonel Fernández. Para mí esa era la fórmula de alianza que funcionaba. La fórmula actual, bueno, no produce los niveles de cohesión que se necesitan y bueno, tú viste los resultados que dio. ¿Tú sientes que en el PLD hay una animadversión o que se te está queriendo pasar factura y que entonces ahora están contentos con toda esta situación que tú estás viviendo a lo interno de la Fuerza del Pueblo porque ellos entienden que así pueden vengarse de que tú hayas salido del PLD? Mira, tú sabes que eso se da en cualquier circunstancia. Siempre habrá personas que actúan a partir de sus miserias internas. Pero en la política, tú tienes que poner tus ojos en los aspectos altos de la política. A mí no me interesa ni nunca me ha interesado lo que piense tal o cual persona o la agenda de tal o cual grupo. La República Dominicana tiene demasiados problemas, Víctor,
que son en los que yo me concentro. Por eso tú ves que mi campaña se concentra en temas como el cheque educativo anual de 200,000 pesos para los capitaleños o la creación del Instituto de la Tercera Edad. Porque mi energía política está concentrada en producir soluciones para la gente. Todas estas diatribas partidarias y todas estas situaciones de conflicto son simplemente distracciones que impiden que uno pueda dedicar mayor cantidad de tiempo a resolver los problemas de la gente, que debe ser el objetivo de la política. Y para eso entré al sistema político. Esos resquemores personales en mí no existen. Yo a lo que aspiro es que a todo aquel que se sintió ofendido en algún momento o que sintió que una decisión política que yo pude haber tomado le afectó, que entienda que esto no se trata ni de ellos ni de mí. Esto se trata de una mejor República Dominicana. Para eso se entra la política. Sin embargo, Rafael, cuando analizamos lo que ha sido tu trayectoria después de salir del PLD y juramentarte en la Fuerza del Pueblo, hemos visto que has tenido que enfrentar obstáculos y has tenido muchos inconvenientes. Por ejemplo, tú sales del PLD a la Fuerza del Pueblo y se te empieza a presentar como candidato a senador, porque se entendía que tú ibas a ser el candidato a senador porque ya lo había sido en las elecciones pasadas. Viene el tema de las aspiraciones de Omar Fernández y entonces empieza a bailotearse. ¿Va a ser Rafael Paz a la senaduría y Omar a la alcaldía? ¿O va a ser Omar a la senaduría y Rafael Paz a la alcaldía? En eso viene la alianza, el acuerdo con el PLD y la alianza Rescate RD. Y yo fomento que se dé una alianza en los grandes centros metropolitanos. Y pongo a disposición la candidatura a alcalde para facilitar ese acuerdo. No había posibilidad de celebrar un acuerdo de grandes municipios si no hubiera sido una de nuestras iniciativas. Y a raíz de esa renuncia de tu candidatura a la alcaldía para propiciar la alianza, es que se te da el paso a la reserva de Omar Fernández. Correcto. A la diputación. Por eso, fíjate, si tú te retrotraes a mis declaraciones del 2022, te vas a dar cuenta que siempre dije: si tengo que ser candidato a senador, seré candidato a senador. Si tengo que ser candidato a alcalde, seré candidato a alcalde. Si no tengo que ser candidato y dedicarme a que Leonel sea presidente, esa será la decisión que tomaré. El que vea esto puede buscar en YouTube y ver todas mis entrevistas para esa fecha. Y ese era mi planteamiento. Yo fui candidato a alcalde porque me lo pidió la dirección política de mi partido. Hay un artículo de Franklin Almeida donde me emplaza públicamente a asumir la candidatura a la alcaldía. Y una comisión de mi partido se reunió conmigo para pedirme eso. Nunca planteé candidaturas a senador en este momento. ¿Qué ocurre, Víctor? Yo salí casi con 150,000 votos en el año 2020, con 35 años. Me mantuve en la actividad política y fui creciendo. Mucha gente se atemorizó con eso. Y los ataques contra mí no comenzaron cuando yo salí del PLD. Comenzaron mucho antes. Porque nuestra figura genera un temor en personas. Y tienen razón en temer. Tienen razón porque ven la política como una escala personal y como un juego de ambiciones. Nosotros no. En lo que yo me he concentrado es en construir soluciones para la gente. Por eso he construido un proyecto, una visión que se denomina Evolución, que tiene 7 pilares. Y esos grupos lo que tratan es de obstaculizar lo que ellos entienden que es un futuro inminente, que es que nosotros pongamos las miras en otras cosas y entienden que si tengo un logro cualquiera que sea, ya sea senador, diputado, en la próxima voy a aspirar a otra cosa. Pero eso está en sus mentes, porque así piensan ellos. ¿Tú no te has reunido con el presidente Leonel Fernández para analizar esta situación? Como 20 veces. ¿Y qué te dice? El presidente, si tú te fijas, el presidente ha estado activamente alrededor de este tema. De hecho, en las 3 participaciones de La Voz del Pueblo, ha tenido que hablar de este tema y en todas sus entrevistas públicas. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un tema del partido, no solo en un tema de Rafael Paz. Cuando a ti te afectan la boleta congresual de la principal demarcación del país, de la más simbólica, cuando además te intentan excluir al candidato puntero de la circunscripción, que es miembro de tu dirección política, y que es el resultado de un instrumento tan sensible para un partido como una reserva, que es un acto que produce la dirección política del partido, a veces más difícil que una encuesta o que unas primarias. ¿Tú sabes por qué? Porque armonizar todos los intereses que confluyen en una dirección política, y tú que has estado en direcciones políticas de partidos de gran envergadura de la República Dominicana, sabes bien. Es complicado. O sea, llegar a ese nivel requiere de un nivel de profundidad en el sistema y de valoración enorme. Hay veces que la directiva, los miembros de la directiva, prefieren decir, no, esa decisión no la tomemos nosotros y que sea otro, exactamente. Claro. Entonces, en nuestro caso, estamos tan validados
y tan consolidado por una posición como esa, que se adoptó a unanimidad. Y entonces, ¿cuál ve el presidente Fernández que pueda ser la solución? Cualquiera que no implique la salida de Rafael Paz de la boleta. Eso es lo que él ha dicho públicamente. ¿Qué tú esperas de la reunión de la dirección política de tu partido con relación a este tema? Que se discuta con profundidad, con honestidad y que se resuelva el problema de origen que ha provocado todo esto. Pero es que la solución tiene que ser, desde el punto de vista legal, procurando la renuncia de uno de los 3 candidatos que ya fueron validados por la Junta Central Electoral y en la sentencia del Tribunal Superior. Y que cure el pecado original que ha producido toda la indignación alrededor de este tema. Lo que pasa es que, imagínate, no se puede sacar a Robert Martínez porque ya él fue beneficiario de la sentencia del Tribunal Superior Electoral por el recurso que interpuso. Se sacó ahora a Andy Morales y anda diciendo que él no ha renunciado ni va a renunciar. Con la que yo he dicho que no estoy de acuerdo. Y en la cadena de tweets que publiqué en la tarde de hoy, abordando la situación, dije que no estoy de acuerdo con excluir a Andy Morales, porque en todas las encuestas internas usted puede estar de acuerdo o no, pero fue el que quedó en primer lugar en esas encuestas internas. Y entonces, Rafael, ¿cómo tú visualizas esta situación, ya sea con un desenlace A o B? Si se resuelve y vas como candidato, bien. Si no se resuelve y quedas fuera de la boleta. Mira, yo creo que la fuerza del pueblo y lo que debe hacer es, para no entrar en escenarios hipotéticos, tomar la decisión que electoralmente sea más conveniente, es decir, que permita que nosotros tengamos ganancia en la plaza y que sea moralmente sostenible. No, Rafael, a mí no me cabe la menor duda de que la fuerza del pueblo, lo que le conviene políticamente y lo que va a querer políticamente es presentar tu nombre en la boleta, de eso no hay dudas. El problema es el impedimento jurídico por la espada de Damocles que ya representa la sentencia del Tribunal Superior Electoral y la carta que mandó a la dirección de la fuerza del pueblo la Junta Central Electoral. Entonces, si no, porque vamos a estar claros, desde el punto de vista político el interés es Rafael Paz. Ahora, desde el punto de vista jurídico hay una barrera que está pareciendo insalvable. Tiene que producirse una renuncia. Tiene que producirse una renuncia. Ok. Si no renunciasen Andy Morales, Francisco Guillén o Robert Martínez. Saca a Robert Martínez de esa ecuación porque él está protegido por una sentencia. Pero él pudiera renunciar también. Él pudiera, legalmente le estaría... O sea, la renuncia de Robert Martínez abre la brecha, aunque la sentencia lo haya favorecido. Correcto. Porque la sentencia lo puede favorecer, pero si él renuncia a su derecho, porque es un tema de derechos adquiridos. Sí. Cualquiera de los 3 que renuncie, abre la puerta a resolver la situación. Aquí vemos 4 candidatos que tenemos derechos adquiridos por distintas razones. Pero solamente la Junta acepta 3. Entonces, correcto, como los 4 tienen los derechos adquiridos, tiene que renunciar uno de ellos a sus derechos adquiridos. Hay que ver cuál es el derecho, cuáles son los derechos adquiridos que tienen un origen más legítimo y entonces cortar por ahí. Sí, pero lo que pasa es que no puede tampoco la dirección partidaria obligar. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque la raíz del problema está en la dirección del partido. Sí, pero si no se quiere señalar a Francisco Guillén por ser una persona muy vinculada a Radamés Jiménez, si no se quiere señalar a Robert Martínez porque fue favorecido por una sentencia del Tribunal Superior Electoral y no se quiere señalar a Andy Morales porque fue el número 1 en las encuestas, ajá, y entonces van a dejar fuera a Rafael Paz, que es el que aparece como el más popular. No, se va a llegar a una decisión. Ok. Vamos a esperar, Víctor. Nadie se muere en la víspera. Eso es un viejo principio. Yo creo mucho en la sabiduría de los dichos populares. Eso me lo enseñó un empresario que yo califico como un sabio y que tú respetas y valoras mucho, que es don Pepín Corripio. Don José Luis Corripio Estrada. Que ha podido resumir toda su sabiduría en una serie de frases. Entonces yo creo mucho en la sabiduría de las frases populares. Así es. No se puede poner la carreta delante de los bueyes y nadie se muere en la víspera. Eso es así. Rafael, ¿cómo tú visualizas el desarrollo de la campaña a nivel presidencial? Mira, yo creo que nosotros hemos ido gestando un sistema en la República Dominicana que tenemos que corregir a través de una reforma política que le permite al que está en el Estado actuar con demasiadas ventajas. Entonces, eso ha provocado un desbalance en el... vamos a decir, en el clima electoral dominicano, porque de momento el gobierno maneja grandes cantidades de publicidad, maneja una cantidad de dinero enorme, etcétera, y eso se ha ido hipertrofiando en el tiempo. Entonces, ya ese desbalance se hace insostenible. ¿Por qué? Porque el que está en la oposición corre en contra de un sistema
que beneficia de manera absurda al oficialismo, tanto en los espacios que logran en los medios de comunicación por diversas razones, como por el vínculo que desarrollan con los sectores económicos, como por la acción misma del Estado en términos sociales. Y creo que para la integridad del sistema a futuro, el próximo Congreso y el próximo gobierno tendrá la tarea de corregir este sistema electoral y este sistema de gestión del poder. Sin embargo, fíjate que en el desarrollo de la competencia de esta campaña, los hay que señalan que habrá una definición de primera vuelta en favor del presidente Luis Abinader y ustedes en la oposición que apuestan a una segunda vuelta. Correcto. Para entonces recomponerse alrededor del que quede de ustedes en primer lugar para clasificar a la segunda vuelta. Así es. ¿Tú cuál entiendes que serán los resultados? ¿Tú crees que habrá una segunda vuelta? Nosotros estamos trabajando para un escenario de segunda vuelta. Estamos trabajando intensamente, sobre todo en los territorios donde hay un gran potencial. Aquí la Fuerza del Pueblo puede anotarse una gran victoria con nuestro candidato a senador Omar Fernández y con el trabajo nuestro en el nivel de diputados, y eso apalancar un gran posicionamiento o una victoria de nuestro candidato presidencial en la plaza. No mencionen los diputados en la senaduría de Omar Fernández, porque recuerda que ya no es vinculante el voto de los diputados con el senador. Pero sí la energía política que se desarrolla alrededor de un proyecto. Entonces, yo apuesto a esa energía política que va a terminar beneficiando al proyecto colectivo, Víctor. Ok, pero fíjate que cuando se habla de los candidatos a diputados de todos los partidos, ellos tienen su propia campaña porque hay 3 boletas, la presidencial, la del Senado y la de los diputados. Correcto. Entonces, cuando se vota por un diputado, no necesariamente se está votando por el senador de ese partido como sí ocurría antes. Correcto, pero entonces los partidos hacen el trabajo político para ese proceso. Entonces, en este caso te hablo no solo como candidato a diputado, sino como secretario general de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional. O sea, nosotros como estructura estamos haciendo el trabajo para compactar los votos, la mayor cantidad de votos a favor de la boleta verde 3 de la Fuerza del Pueblo. Si las elecciones fueran hoy, ¿cuál tú entiendes que serían los resultados porcentuales de los 3 principales partidos? Mira, yo no me arriesgo a analizar ese tipo de escenarios, Víctor. No porque no tenga la certeza, sino porque creo que políticamente nosotros como políticos no estamos para ser predictores de resultados electorales. Estamos para trabajar escenarios electorales. Yo estoy trabajando para que la Fuerza del Pueblo logre una victoria en la capital, para que quedemos lo mejor posible a nivel nacional y haya una segunda vuelta. ¿Tú entiendes, Rafael, que a nivel de la senaduría, Omar Fernández le gana cómodo a Guillermo Moreno? Pienso que sí. Omar es un sentimiento que se ha construido en las calles de la capital, como hemos construido nosotros nuestra candidatura y nuestro posicionamiento político. Y creo que eso al final va a terminar de conquistar el corazón y la intención de voto de los capitaleños. Y van a hacer un acto de justicia de cara a una posición bien labrada. Pienso que del otro lado se ha intentado ganar la senaduría desde los ministerios. Nosotros la vamos a ganar desde el corazón de la gente y las calles. Muchos amigos en común me dicen que tu problema es que te visualizan como candidato presidencial para las elecciones del 2028 y que entonces hay que ponerte obstáculos y frenos desde ahora para que tú no puedas aspirar en el 2028 a ser candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo. Mira, yo le digo a mis adversarios siempre que ellos tienen 2 opciones. O me dan una historia de éxito o me dan una historia de lucha. Y las victorias que se obtienen a través de la lucha son más satisfactorias que la de los éxitos momentáneos. Gracias, Rafael, por tu tiempo y gracias por conversar con nosotros. Vete con Dios a tu reunión y espero que salga una solución, porque yo creo que tú representarías un avance importante y significativo para el Congreso Nacional. Tu presencia, tu experiencia como abogado en el orden empresarial, en el orden político, creo que serías un gran aporte para el Congreso en la República Dominicana. Y qué pena, cuando veo, no te va a gustar esto que te voy a decir, pero siento la obligación de decírtelo públicamente. Cuando veo situaciones como la que tú estás atravesando en estos momentos, me alegro y me siento agradecido de Dios de haber tenido la oportunidad de alejarme de la política partidaria. Tú sabes, Víctor, te quiero decir algo, y lo estaba pensando esta mañana. Yo me siento muy feliz de que la República Dominicana haya recuperado al Víctor Gómez Casanova, comunicador. En la comunicación. No porque tu presencia en el sistema de partido
no sea importante, porque lo es. Pero me siento mejor aquí, Rafa. Pero déjame decirte que en este proceso, yo creo que tu presencia ha sido un valor agregado extraordinario. Todo este tema de los debates, la conducción que tú has hecho, como tú conoces bien el sistema por dentro también, las cosas que has ayudado a que puedan florecer, son muy positivas para la República Dominicana. Y hoy yo me siento muy orgulloso de estar aquí en tu espacio. Me puse muy contento. ¿Tú recuerdas que cuando hicimos el primer Víctor en vivo en el 2018, 2019, correcto, tú fuiste de mis primeros invitados? Es correcto. Y siempre lo analizamos. Yo siempre he tenido contigo una relación muy estrecha y te quiero y te valoro mucho, además de nuestra relación y nuestro vínculo particular, por mi papá. Porque mi padre era un gran admirador tuyo, de tu talento, siempre me hablaba de ti, me decía, ese muchacho va a llegar lejos, ese muchacho es muy talentoso, siempre se refería a ti con mucho cariño y con mucho aprecio, y la verdad es que yo te veo, y vuelvo y te repito, y con mi hijo Edwin lo converso a cada rato, Edwin, y te pongo de ejemplo, cuando Edwin me dice, papi, pero que la política, digo, mijo, mira lo que le está pasando a Rafael. Entonces tú me dirás, la vida es lucha, la vida es, como tú decías ahorita, pero óyeme, Rafael, a veces, tú sabes lo que es tú tener que estar atravesando por esta situación, por una diputación de 6, después de que no pudiste ser candidato a diputado, a senador, que no pudiste ser candidato a la alcaldía, que te fuiste del PLD para la Fuerza del Pueblo, que te reciben, que le das un valor agregado a lo que es ese partido con tu paso en un momento dado, en que por eso es que en el PLD te tienen tirria. En el PLD te tienen tirria porque dicen, él fue la primera figura que hizo el crossover. Fíjate. Y la única de ese nivel. Porque todos los miembros del comité político que se han ido del PLD se fueron al gobierno en actos a la franca, sí, te lo digo, mira, de oportunismo. El único que se fue y me duele decirlo porque soy hermano de Julio César Valentín, pero a mí me parece que tú irte desde la oposición a ser aliado de un gobierno en el que tú no has contribuido para la construcción de esa mayoría, me parece un acto de oportunismo político. Y me negué a eso a pesar de haber recibido ofertas muy tentadoras de entrar al tren gubernamental y decidí irme a la oposición. Mira, porque yo tengo una visión. Ese es un buen punto, Rafael. Y te invito a que lo resaltes más, porque es verdad, uno no está pendiente de esas cosas. De los miembros del comité político del PLD que renunciaron a ese partido, todos, a excepción tuya, se fueron al gobierno. El único que renunció del PLD para irse a otro partido de oposición fuiste tú. Eso es correcto. Entonces lo hice como un acto de honestidad conmigo mismo. Y si hubiera querido ser candidato a senador, me quedo en el PLD, porque era indiscutida la posición para mí. Cuando tú me medías internamente en el PLD, era 98-2 contra cualquiera que me compararan. Pero mi propósito en política no son las posiciones. Mi propósito es transformar la República Dominicana. Yo no voy a decir que mi propósito, como el cliché ese de que estoy en la política para servir. Sí, yo estoy para servir, pero para servirle a un proceso de transformación, porque veo el potencial que tiene este país, las injusticias que hay en este país, la inequidad que hay en este país, los abusos que hay en la República Dominicana. Y tú sabes por qué yo me siento, siempre digo, el camino del guerrero es la batalla, pero tú sabes por qué desde cierto ángulo yo agradezco este proceso tan difícil que me ha tocado vivir, Víctor. Es una experiencia enriquecedora, aunque tú la veas dolorosa, es enriquecedora. Porque a veces hay que sentir el látigo que sienten día a día los ciudadanos, los abusos que sienten los ciudadanos, la falta de consideración que sienten los ciudadanos. Y yo la he sentido en mi propia carne y en mi propia piel. Y eso fortalece mi deseo de enfrentar un sistema que es injusto con la gente. El sello de la República Dominicana es la injusticia. Y eso hay que acabarlo. Y yo estoy en la política para acabar con eso. Una última pregunta. Si por H o por R, en el peor de los escenarios, te quedas fuera de la candidatura a diputado, ¿renunciarías a la fuerza del pueblo, a la política? ¿Te mantendrías al margen? ¿O cuál sería tu reacción ante una adversidad de esa naturaleza? Mira, yo me estoy preparando para una difícil reunión de la dirección política donde hoy vamos a tener que cortar y picar canela de la fina. Yo no me atrevo a avanzar absolutamente nada de lo que va a ocurrir. Hoy puede solucionarse todo, hoy puede agravarse una crisis interna. Mi deseo es que podamos llevar esta fiesta en paz, porque lo importante es consolidar el partido alrededor de la campaña presidencial y que podamos lograr los mejores resultados posibles. Toda esta distracción, todo este ruido que afecta el proyecto colectivo es indeseable.
Y da pena que se tengan estas dudas alrededor del futuro de miembros apasionados de este partido, como es mi caso, que tengo 2 años en las calles promoviendo la ola verde, simplemente por desatinos internos. El solo hecho de que las personas se cuestionen sobre mi futuro político es una situación lamentable de cara al proyecto colectivo. Por eso, mi concentración es en resolver esto hoy, para que mañana podamos celebrar que tenemos humo blanco y podamos lograr una gran victoria el 19 de mayo en la circunscripción 1. Rafael, te deseo muchos éxitos, mucha suerte, que salga todo bien en la reunión y tú sabes que siempre a tus órdenes por aquí. Gracias, Víctor. Un fuerte abrazo, bendiciones. Señores, continuamos con más contenido aquí en su programa y su canal Víctor en Vivo Podcast.